Buenas noches, amigos que nos siguen siempre en este su programa de reflexiones electorales con cambio democrático. Estamos en un nuevo programa este día jueves, siempre a la misma hora, a las 7 p.m., a donde estamos muy complacidos por la audiencia que estamos teniendo y que ustedes nos regalan. Este es el programa, es el último programa del año, ¿verdad? Por tanto, queremos desearles que hayan pasado una muy feliz Navidad junto a su familia y amigos y también que hayan tenido un momento de paz, de sosiego y de reunión familiar. Nosotros vamos a hacer este programa siempre enfocado en el análisis de la campaña electoral con una visión analítica, con una visión equilibrada, pero contundente en términos de la manera como nuestros invitados están percibiendo las actuaciones que se están dando en la campaña electoral. Así las cosas, iniciamos como iniciamos siempre nuestro programa en este primer segmento. Hicimos la pregunta, corrimos la pregunta en nuestras redes y le solicitamos a la gente que se pronunciara y nos respondiera y nos diera su opinión con relación a la siguiente pregunta, que se las pondremos en pantalla en este momento. ¿Considera usted que las redes sociales han hecho la diferencia en esta campaña electoral? ¿Considera usted que las redes sociales han hecho la diferencia en esta campaña electoral? Le preguntamos a los internautas y a la ciudadanía que nos sintoniza y esta fue la respuesta que nos otorgaron y que se las estamos también proyectando en este momento. Bueno, vamos a iniciar este programa presentando a mi invitado de esta noche. Es una persona con mucha proyección pública que se dedica a la lucha por la transparencia y también por la democratización del sistema a través precisamente de la información pública que tradicionalmente había estado siempre vetada, pero que ahora está fluyendo gracias a las acciones de gente como mi invitado. Me estoy refiriendo pues precisamente a el abogado Eduardo Escobar, quien nos está acompañando esta noche en el programa, a quien yo le doy las gracias por estar con nosotros. No, gracias por el espacio, un gusto para reflexionar sobre el tema electoral. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, tú te desempeñas en la Asociación Acción Ciudadana, ¿verdad? Así es. Y tienes el cargo de coordinador del Centro de Monitoreo. Del Centro de Monitoreo. Cuéntanos, Eduardo, ¿cuál es la labor específica que tienen como Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana? Bueno, el Centro de Monitoreo, Aldo, es el espacio especializado de Acción Ciudadana que se dedica a monitorear dos temas fundamentales. Y el primero tiene que ver con la democracia interna de los partidos, es decir, nosotros evaluamos, monitoreamos, estamos pendientes de todos los procesos de elección de autoridades internas o de candidaturas que hacen los partidos políticos. ¿Ustedes hacen uso de las herramientas de la Ley de Acceso a la Información? Sí, tenemos en la Ley de Partidos definido un mecanismo de acceso a la información y por esa vía es que nosotros solicitamos a los partidos políticos que realizan internas esa información. Entonces, digamos, ese es como el primer ámbito de lo que el Centro de Monitoreo realiza. Y el segundo, que para nosotros es sumamente importante, tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. El Centro de Monitoreo ya por tercer año consecutivo ha hecho este monitoreo a las finanzas de los partidos. Los hemos trasladado toda esta información en informes y en la página web de la asociación, que está disponible todos los datos de los partidos. También los hemos evaluado con el índice de transparencia para ver quiénes son los que están cumpliendo de mejor manera la ley de partidos. Entonces, digamos, eso es lo que hace el Centro de Monitoreo. Interesante. Hablando ya, entrando al tema de la campaña electoral, ¿cómo ustedes han estado monitoreando
lo relativo al cumplimiento con la obligación que tienen los partidos relativo a los gastos que se ponen en la campaña, digamos, las inversiones que se hacen en campaña, digamos, los que de alguna manera les colaboran a los partidos para poder realizar la campaña. ¿Cómo han realizado el monitoreo y cómo han visto la respuesta, digamos, de los partidos? Bueno, comentarte, Aldo, que a esta fecha el Centro de Monitoreo está realizando su segundo, valga la redundancia, monitoreo al gasto de campaña electoral que están teniendo los partidos que compiten en la elección presidencial. Ya hicimos la primera evaluación a los partidos que compitieron en la legislativa y municipal. Nosotros ya sacamos el informe, pusimos a disposición de la ciudadanía los datos de cómo había estado el gasto de campaña, la cantidad de spot que se habían manejado, el tiempo aire por partido y las inversiones que se tuvieron. Entonces estamos realizando lo mismo esta vez, solo que para la elección presidencial. Todavía no hemos monitoreado el tema de los gastos directamente de quienes han aportado ese dinero al gasto. Todavía no hemos solicitado esa información a ningún partido. Estamos esperando los primeros meses de este año para solicitarla, porque ya tuvimos una experiencia anterior que no se nos dio la información porque todavía nos alegaron algunos partidos que estaban en proceso, estaban procesándolo. Entonces, hasta este momento lo que sí ya tenemos son estimaciones de gasto en televisión, radio, prensa y vallas publicitarias en el área metropolitana. Posteriormente, pues vamos a tener la información sobre quiénes han financiado esta parte de la campaña. Ok, me imagino cuando terminen las campañas ya tendrán consolidado todo la... Esperamos que así lo sea, la información al menos del año que está terminando, 2018. 2019 igual la vamos a solicitar, pero estamos, como digo, con esa posibilidad de que se nos diga, no hemos consolidado todavía la información. Ok. Ahora, Eduardo, desde la perspectiva, digamos, ciudadana, desde la perspectiva de monitoreo ciudadano, que realizan y que tú particularmente realizas, ¿cómo han visto o cómo miras tú el desarrollo de la campaña en términos, por ejemplo, de contenido, propuesta, en términos de respeto incluso, ¿verdad? Digamos, de respeto entre los candidatos y entre las campañas? ¿Cómo aprecias tú eso? Bueno, en los dos monitoreos que hemos realizado nos han surgido algunos puntos, creo que son relevantes mencionarlos. En ambas campañas, tanto en la legislativa como en la municipal y la presidencial, y ha sido evidente, no voy a decir nada que no se sepa, hay campaña adelantada. O sea, hubo campaña adelantada. En el caso de la legislativa y municipal, pues tanto el Partido Arena como el FMLN tuvieron campaña adelantada. Para especialmente el caso de la elección de San Salvador, el municipio de San Salvador, la alcaldía. En este caso también tuvimos campaña adelantada del candidato Carlos Calleja, de Arena. Hubo campaña adelantada. ¿Ustedes tuvieron acciones legales en el tribunal? No hemos tenido ninguna acción legal porque el monitoreo para tener datos lo comenzamos desde que se inició la campaña oficial. O sea, desde ahí tenemos registros de la campaña oficial. Antes no, o sea, porque obviamente nosotros tenemos una capacidad limitada económicamente para sostener un esfuerzo de monitoreo previo al periodo oficial. Pero obviamente todos vimos campaña adelantada, entonces eso es un tema. En el caso también del partido FMLN hemos visto campaña que es desde el gobierno, es publicidad del gobierno, pero que obviamente está enfocada en el tema de la campaña electoral, o sea, porque está publicitando sus obras. Entonces, digamos, eso es como un tema que creo que habría que discutir siempre, la campaña adelantada y la propaganda gubernamental. Que esto no es nuevo del FMLN, esto lo ha hecho todo gobierno que ha estado al frente. Arena lo hizo también en su época. Lo hizo en su momento. Entonces, digamos, esos son como los temas de respeto a la ley en algunos aspectos. Ahora, ¿cómo miran ustedes el caso relativo a el uso de fondos públicos, porque son fondos públicos, que a pesar de que se pudieran cubrir, digamos, de una manera interesada, que eso que se está publicitando son obras, y que son obras del gobierno que todavía no ha terminado,
Pero estamos en una campaña electoral. ¿Acaso eso no debería estar prohibido? La ley lo que establece es que este tipo de propaganda se puede tener en el aire hasta un mes antes de la elección. O sea, ya al entrar al 3 de enero, 4, el gobierno no puede publicar nada más de sus obras. Ya no lo puede hacer. A nivel internacional siempre hay un tema de preocupación y de ponerle atención al gasto que realiza desde los gobiernos, tanto a nivel central como municipal, cuando están en campaña electoral. Porque precisamente esta publicidad, si bien no va firmada por ningún partido, no dice vote por un candidato, pero tiene una intencionalidad de generar en el ciudadano empatía por el partido que está al frente de gobierno y que pueda de esa manera emitir su voto. Entonces, digamos, el tema de la propaganda gubernamental en una campaña no solo es una preocupación de El Salvador, sino que eso lo vemos en diferentes estados y tienen regulaciones respecto de esto. Aquí, como digo, el gobierno no puede publicar nada un mes antes, nada más. Por ley. Por ley. Ahora, no sería, y obviamente que estamos en el terreno del deber ser, ¿verdad? Pero a mi modo de ver, debería de coincidir el periodo de prohibición con el inicio de la campaña electoral. Si estamos hablando que para la presidencial son 4 meses antes. Así es. Que se habilita a los candidatos para poder hacer campaña, debería de coincidir también la prohibición, ¿no? Sin lugar a dudas. Es que nosotros en el centro de monitoreo lo que hemos detectado es que dentro de muchas deficiencias que tiene el sistema electoral, pero hay una que nosotros en particular le hemos señalado, es el tema de la ausencia de regulaciones de tiempos, formas de la campaña electoral. O sea, si tú revisas el código electoral, aparecen más que todo prohibiciones, pero por ejemplo no hay franjas para publicidad, o sea, no están las franjas, no hay algunas regulaciones de qué propaganda se puede prohibir desde el gobierno y en qué periodos. Entonces, hay una serie de vacíos en el tema de la propaganda que obviamente puede significar inclinar la balanza de la contienda electoral a favor de un partido o candidato. Entonces, eso es algo que se ha venido señalando y no desde hace un par de años. Yo me recuerdo que cuando se firmó el pacto Calderón-Zamora en la elección 94, uno de los puntos era el tema de regular la campaña electoral. O sea, esto se ha venido, desde la firma del acuerdo de paz se ha venido señalando la necesidad de regular las campañas electorales, tanto en el que se puede gastar como en los horarios y los días en que se puede publicar campañas. ¿Será que podemos afirmar todavía que en el actual estado de cosas en nuestro sistema político y en nuestra democracia se puede afirmar todavía que quien tiene más dinero tiene mejores posibilidades, quien invierte más en una campaña tiene mejores posibilidades? Tiene mejores posibilidades, pero no le asegura la victoria. Ajá. Nosotros en el monitoreo al gasto de campaña de la elección municipal encontramos que en televisión, radio y prensa, que son, digamos, los medios masivos de comunicación, para la elección municipal de San Salvador, Jacqueline Rivera tenía mucho más gasto que Ernesto Mason. Y no ganó la elección y fue una diferencia muy amplia el resultado al final. Entonces no asegura, y si tú te recuerdas, por ejemplo, cuando Evelyn Yacir de Lobo compitió por el partido Arena, hubo una masiva propaganda y no ganó la elección tampoco. Entonces, no es garantía. No es garantía, pero sí obviamente genera mejores condiciones para quien tiene la capacidad de publicitarse por todos los medios. Ok. Ahora, luego pasamos, si quieres, más un poco a la cuestión más estructural del sistema electoral. Yo quisiera que continuáramos hablando del acceso a la información y de cómo de cómo los partidos sortean o tratan de sortear siempre eso. Por ejemplo, tradicionalmente en el pasado, no sé si lo siguieron haciendo en esta elección de diputados y alcaldes, pero por lo menos para las presidenciales siempre ha habido una fundación, ¿verdad?, que se llama Antonio Rodríguez Port, a donde tradicionalmente ha servido como una especie de bolsón
a donde los financistas o los donantes o los colaboradores del Partido Arena colocan sus donaciones a la fundación y luego la fundación se convierte como en el distribuidor de los recursos. No sé cómo miran ustedes el hecho del uso de estas figuras, o serán subterfugios para evitar tener obligación legal de revelar nombres. Bueno, de hecho nosotros en el monitoreo que hemos hecho a los ingresos de los partidos desde el 2014 ya no nos apareció la Fundación Rodríguez Por, ya no apareció donando, ya no apareció. No me recuerdo exactamente el año en que ya no aparece como donante, pero ante ese tipo de situaciones y ante también el hecho de que cada candidato puede recibir dinero, invertirlo en la campaña y no está obligado a rendir cuentas, es que nosotros presentamos una reforma a la ley de partidos políticos con el acompañamiento de Leonardo Bonilla a fin de que fueran sujetos obligados a rendir cuentas sobre su financiamiento, no solo los partidos, sino que candidatos y cualquier persona natural o jurídica que se dedique a recolectar fondos. Nosotros hemos pedido eso, que ahí podría caber el tema de la Fundación Rodríguez Por, que era un gran recaudador de dinero para un partido. Entonces, nosotros estamos pidiendo que estas tres figuras se conviertan en obligados por la ley a rendir cuentas del origen del dinero que están aportando en la campaña. Sí, porque podría decir un partido, no, mire, si yo estoy revelando mi donante, se llama la fundación tal, pero la ley no le exige que la fundación revele de dónde. ¿De dónde? Porque entonces nosotros por eso estamos pidiendo que, y esperamos que la Asamblea Legislativa apruebe este tipo de reformas, a que también estas personas sean obligadas, porque este puede ser un mecanismo de dinero ilegal financiando campañas. Y no solo dinero ilegal financiando campañas, sino que lavado de dinero. Entonces, por eso es que para nosotros es importante que como sujetos obligados estén partidos, candidatos y este tipo de personas naturales o jurídicas que se dedican a recaudar fondos para un partido. Podrían ser incluso empresas fachadas o organizaciones fachadas, ¿verdad? Es que de hecho eso es lo que sucede y podemos ver el caso de Guatemala, que estamos a la par. Allá se establece, y así les puso la CICIG, empresas de cartón, porque no existían en realidad, solo eran la fachada, y por medio de ellas es que se estaban haciendo movimientos financieros para partidos políticos. Okay. Entonces, el tema acá, creo, Aldo, y solo para terminar la idea, es cómo establecemos más controles a modo de evitar que dinero que es perjudicial para cualquier democracia ingrese a financiar a partidos políticos. De eso es lo que se trata al final. Y por eso, digo, nosotros presentamos esta reforma en esa lógica de cómo establecemos más controles al dinero en la política. Ok, interesante. Bueno, amigos, vamos a terminar nuestro primer segmento. Les pedimos que no nos cambien. Continuamos en breve momento con Reflexiones Electorales con CD. En Mateo 7:16 dice claramente en la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Y luego un poquito después dice: no puede el buen árbol llevar frutos malos, ni el árbol corrupto llevar frutos buenos. Cuando se pone a gobernar a alguien, cuando se pone a prueba, ahí se ven los frutos. Vamos a trabajar de la mano con las iglesias. ¿Y saben por qué tenemos derecho a mencionarlo? Porque ya lo demostramos en San Salvador. Ya trabajamos de la mano con las iglesias en San Salvador. Y creamos la Casa de Valores. Y se trabajó no con uno, ni con dos, ni con tres pastores, sino con todos los pastores que lo solicitaban. Nosotros ya fuimos fieles en Nuevo Cuscatlán y en San Salvador. Ya dimos frutos en Nuevo Cuscatlán y en San Salvador. Ya trabajamos con las iglesias de la mano en Nuevo Cuscatlán y en San Salvador.
Y quien da buenos frutos es un buen árbol, y un buen árbol no puede dar malos frutos. Pero quien solo ha dado malos frutos, solo puede recurrir a la campaña sucia. ¿Saben por qué solo puede recurrir a la campaña sucia? Y a la campaña adelantada, y a mentir, y a levantar falso testimonio, y a usar el nombre de Dios en vano. ¿Saben por qué? Porque un mal árbol solo puede dar malos frutos. Que desde la presidencia vamos a crear la Secretaría de Valores. Yo les quiero decir una cosa. El Salvador es un estado laico y El Salvador respeta todas las religiones. Usted puede ser lo que usted quiera y aquí se le va a respetar su libertad de culto. Por sus frutos los conoceréis. Dios nos enseña las señales, Dios nos enseña la guía, Dios nos da las muestras, Dios nos enseña el árbol, Dios nos enseña sus frutos y nosotros tomamos la decisión. Que Dios me los bendiga, hermano. Muchas gracias. Gracias amigos por continuar en sintonía de este programa, Reflexiones Electorales con Cambio Democrático. Soy Aldo Álvarez y estamos abordando el tema del cierre de año de la campaña electoral, haciendo un balance y análisis de cómo se están comportando candidatos y partidos al cierre de año en la campaña presidencial. Como a nosotros nos interesa siempre saber la opinión de los ciudadanos, salimos a la calle a preguntarles ¿qué consideran, que si consideraban los ciudadanos que las redes sociales han hecho la diferencia en esta campaña electoral y en qué forma? Y esto fue lo que los ciudadanos nos contestaron. Sí, la han hecho. ¿Han sido de influencia? Sí, de mucho. Porque hoy todos los salvadoreños usamos redes. Así es, si no estamos con el teléfono no estamos tranquilos, pero sí, es cierto. Todos han hecho la diferencia, tanto el WhatsApp como el Facebook. ¿A usted le han caído mensajes de campaña al WhatsApp? Sí, y de políticos así, en el Facebook también. ¿Le parece que está bien? No, porque se supone que son personales, vea, cosas personales, pero ellos involucran ya la política con las cosas personales. No está bien. Sí, realmente sí ha sido un poquito más fuerte en las redes sociales. ¿En la televisión o radio? En todo, televisión, radio, en todas las redes ha sido un poquito demasiado fuerte. ¿Le parece bien? La verdad no, ahorita no. Pues la política, la verdad, últimamente es un circo, porque solo se ocupan para discriminarse entre sí. Y lo veo un chiste porque es bien innecesario. Cuando el pueblo necesita ideas nuevas o propuestas que te ayuden a salir adelante, ver que hay un futuro para el país, ellos solo lo utilizan para bardearse a sí mismos. ¿Y en redes sociales han hecho eso? Eso es todo en redes sociales, tanto como en televisión, en radio, en lo que sea, en lo que pueden, hoy lo utilizan solo para bardearse. Yo creo que sí, un poco, pero igual también las redes sociales han como, no sé, usado para... ajá. ¿Cree que faltan propuestas mejor? Sí, yo creo que sí. Faltan muchas propuestas porque pues si la gente se queda nada más viendo como por las redes sociales que se debaten allí, no. No trasciende. Exacto, así es. Para las personas millennials sí, pero realmente para una persona consciente con preparación académica no. ¿Cree que se iría más por TV y radio? No, es que las campañas electorales realmente en el país ya eso es un absurdo, realmente es un gasto innecesario porque realmente ninguno presenta unas propuestas reales y concretas. Lo que necesitamos son soluciones, no quejas. Y eso es lo que nos está dando en esa campaña nuevamente. Pues yo pienso de que son importantes porque hay personas que no tenemos el tiempo, o sea, de ver televisión por nuestro trabajo. Entonces, siento que está bien una campaña así.
entera a través de redes sociales. Ajá, por ejemplo, a través del Facebook o Twitter o Instagram nos podemos dar cuenta. O sea, los que no tenemos tiempo, pero... Bueno, ahí está la opinión de los ciudadanos, que siempre es importante porque tomamos el pulso de cómo la gente está viendo el desarrollo de esta campaña. Más adelante vamos a revelar también al final, en el último segmento, la encuesta que corrimos en redes con relación a las preferencias electorales de los candidatos en contienda. Eso lo haremos en el tercer segmento. Seguimos aquí en esta amena charla interesante con mi invitado Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, hablando precisamente de la campaña. Me decías, Eduardo, fuera de cámaras, que quedó algo relacionado con el contenido de fuera. Así es. Nosotros también en la campaña no solo estamos monitoreando el gasto que se está teniendo en la campaña electoral, sino que estamos monitoreando la cantidad de spot, el tiempo aire que se está invirtiendo en la campaña, pero también nuestra investigadora hizo un ejercicio de sacar los conceptos que se estaban utilizando en los diferentes spots de los partidos políticos. Porque tú preguntabas al inicio cómo estábamos viendo el tema de los mensajes, del contenido de la campaña. Entonces, en estos primeros 2 meses, es decir, octubre y noviembre, encontrábamos que en el caso del partido Arena y el partido Gana y Nuevas Ideas, con coalición con ustedes, el mensaje o los conceptos que se estaban virtiendo eran el nombre de los candidatos. O sea, digamos, en el caso de Arena, el concepto que más se repite es Carlos y Callejas, y luego Vota. Esos, digamos, son como los conceptos fuertes de la campaña. En el caso de Gana, con Nayib Bukele, obviamente el concepto fuerza es Nayib Bukele, esos son los conceptos fuerza, junto con golondrinos, o golondrina, no me acuerdo cuál es la golondrina, y los mismos de siempre. Digamos, esos son los conceptos. En el caso del FMLN nos llamaba la atención que el concepto fuerza es El Salvador y el gobierno. Esos son los conceptos fuertes, no es el candidato respecto de los otros 2 partidos, que es Carlos Callejas y Nayib Bukele. Aquí estamos hablando de que el concepto fuerte es la gestión anterior y el caso de El Salvador, y luego aparece Hugo Martínez. Cosa curiosa, ¿verdad? Porque si estamos en campaña y lo que se trata de posicionar es al candidato, porque es el que está en contienda y es al que la gente va a votar, debería ser a la inversa, ¿no? Pero creo que es entendible porque hay un fuerte gasto en propaganda gubernamental. Entonces, lo que se quiere es resaltar los logros, la gestión que ha tenido el partido, y que eso sirva de tarjeta de presentación al candidato para que sea votado. Entonces, por ahí se puede entender por qué no es el concepto más fuerte de la campaña del FMLN en estos 2 primeros meses Hugo Martínez, sino que la gestión del gobierno. Hablando de contenido a propósito, Eduardo, quiero preguntarte cuál es tu opinión con relación a la forma como se expresan las ideas en campaña, en términos, por ejemplo, de si lo que estamos viendo es campaña enfocada en propuestas más que en descalificaciones personales, porque son como 2 tipos de campaña. La campaña de descalificación va hacia los individuos. Claro. Las campañas de propuesta van con relación a proyectos, con relación a lo que se plantea, lo que se trata de vender, vamos a usar esa palabra, al elector para resolver los problemas de los gobernados, porque al fin y al cabo el gobernante para eso se postula, para resolver problemas de los gobernados. ¿Cómo haces un balance de la campaña en esos términos? Fíjate que todavía no tenemos ese consolidado de la campaña presidencial, porque como todavía se está desarrollando y todo esto, y no podemos evaluarla, digamos, solo en 2 meses. Pero sí te puedo adelantar algo que ya comenzamos a ver, pero con los datos lo vamos a reafirmar. Al igual que en el legislativo y municipal, el primer periodo de campaña era para, en primer lugar, posicionar al candidato. Eso. Y eso es lo que ya estamos viendo de nuevo. 2 meses para posicionar la marca del partido y el candidato. Y en esa medida, pues, este tipo de spot, de esta primera etapa de consolidación de la imagen del candidato, son más del tipo emotivo. O sea, es un tipo de propaganda más emotiva,
y no tanto racional, informativa, de generar en el ciudadano cuestionamientos, sino que estamos hablando más de despertar emociones. Si tú te recuerdas, en la primera parte de la campaña legislativa y municipal, los primeros spots, tanto de Ernesto Mason como de Jacqueline Rivera, eran que salía su familia hablando, salían personas hablando de la trayectoria de los candidatos, de modo de mostrar que con esfuerzo se había logrado lo que se había logrado o que era una buena persona. Entonces, eso no es un insumo para la ciudadanía desde el punto de vista de valorar el voto, ¿sí? Un voto informado, un voto racional, sino que es más para despertarle emociones respecto de los candidatos. Entonces, ese comportamiento que poco a poco fue modificándose al punto ya de escuchar más propuestas que la imagen del candidato, es lo que preveemos que va a pasar esta vez. Estos 2 primeros meses han sido sobre todo para posicionar candidatos, despertar el tema de la emotividad del ciudadano, diciéndole esto es lo que hemos hecho o esto es lo que vamos a hacer, pero en términos generales, o sea. Entonces, en esa medida, esta primera parte ha sido, y los conceptos que te decía, los conceptos fuerza, nos demuestran que eso es cierto, porque no te aparece en ningún candidato el concepto de delincuencia, corrupción, no te aparecen esos conceptos. O sea, los han mencionado, pero no en los spots. O sea, y nosotros tenemos, por ejemplo, en el mes de noviembre, más de 40,000 spots publicados. Más de 40,000 en todos los candidatos. Y en eso no son los conceptos fuerza, educación, salud, seguridad, delincuencia, anticorrupción o corrupción. No son los conceptos. En los spots. En los spots. No diferentes son los mensajes que pueden ellos dar en un estrado y hablar y decir vamos a hacer esto y esto. Que ahí sí tú puedes ver que hay un poco más de contenido en el mensaje, porque te hablan vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero en los spots, que es donde llega masivamente al votante, porque no todos podemos estar en un meeting, no todos podemos estar. Entonces es más reducido el público meta de un meeting que el que puede estar en frente de un televisor o escuchando una radio. Entonces en esos medios masivos de comunicación, la propaganda de los partidos va enfocada, como digo, en esta primera etapa en mostrar al candidato, al partido y algunos otros conceptos que están vinculados al partido para reforzar la identidad. Pero no estamos escuchando en los spots palabras claves de problemas urgentes, seguridad, economía, trabajo y el tema de la corrupción. Eduardo, desde tu perspectiva y desde el análisis que tú haces de la campaña hasta este momento, ¿consideras que ha habido campaña gris, campaña sucia en este Nosotros creo que habría que diferenciar algo. La campaña, entre comillas, que se hace en redes sociales y que no responde necesariamente a los partidos, o sea, en sus cuentas oficiales, pueda que sean personas vinculadas, no estoy diciendo de que no, pero desde cuentas oficiales de los partidos en redes sociales o en televisión, campaña negra, sí, no hemos monitoreado. Lo que sí en redes sociales, esa campaña negra, que yo creo que ya ni se llama negra, la que se ve en contra de todos los candidatos. Lo que sí nosotros hemos monitoreado es campaña negativa en contra de, en este caso, Nayib Bukele. Una asociación de un frente femenino, no me recuerdo exactamente el nombre, sí publicó unos spots que iban más allá de un mero cuestionamiento al candidato. O sea que ya nosotros lo consideramos como campaña negativa. ¿Un ataque personal? ¿No? Por ahí casi, o sea, no me recuerdo exactamente el contenido del spot, pero sí ya no era un señalamiento contra el candidato en unos términos, si se quiere, corteses y educados, ya estaba en otro plano. Eso es lo único que hemos detectado en nuestro monitoreo, que salió en televisión, ahí están los spots que se han capturado. Ahora, quisiera abordar yo un tema que cada vez se vuelve más relevante y se va a volver seguramente en los años por venir más relevante, es la cuestión relativa a esta casi que zona gris, dimensión desconocida de la legalidad,
esto casi poco regulado que son las redes sociales. Claro. Porque uno mira la legislación, tanto ley de partidos como código electoral, y uno mira como que está muy bien, digamos, dimensionado, muy bien encuadrada la parte relativa a la publicidad en medios, llamémosle tradicionales. Claro. Pero ¿qué pasa en los medios virtuales? Y cada vez más, y lo vemos en el ámbito internacional, y lo estamos viendo en nuestro país, estas campañas se vierten más hacia las partes virtuales y llegamos, por ejemplo, como tú decías, que los partidos ahora no lo confiesan, ¿verdad? Pero todos sabemos que así es, ¿verdad? Crean un montón de equipos paralelos con un montón de páginas paralelas, hacen sus campañas y si quieren hacer campaña sucia, más sucia de lo sucio, ¿verdad? Lo hacen, ¿verdad? Y entonces, y no solo eso, escapan muchas veces a cuestiones relativas como por ejemplo la cuestión de las donaciones, pues tú sabes que hay crowdfunding en internet, ¿verdad? Se puede donar por internet. Primero, la parte de las donaciones. Segundo, por ejemplo, se saltan incluso prohibiciones, digamos, de términos electorales. Por ejemplo, te dice el código, no se puede hacer propaganda... Con la imagen de un candidato. Por ejemplo, o 3 días antes. Sí. Antes de la elección. Pero no, si ahí quedó en las redes sociales y hasta 1 hora antes de la elección están haciendo campaña. ¿Cómo ves tú esa desregulación? Yo creo... ¿O es que el tribunal no quiere hacer su trabajo en ese campo? Yo creo que es parte de falta de regulación y también en parte el tema de la voluntad del Tribunal Supremo Electoral de cumplir la ley. Nosotros en 2014 presentamos una denuncia cuando yo estaba trabajando con la ISD respecto de campaña adelantada. Y en aquel momento se presentó como evidencia porque no teníamos cómo capturar la imagen en la televisión, o sea, y sacar el spot. Presentamos unos vínculos y unos videos de YouTube, pero que eran de la campaña electoral. Sí. Entonces el tribunal en su resolución más o menos expresaba que por ser red social, por ser web, estaba fuera de la competencia de la autoridad electoral. Algo por ahí era el argumento que daba el tribunal en aquel momento. No sé si ya lo modificó, no recuerdo si hay algún precedente del tribunal donde modifique ese criterio, pero a lo que voy es que la ley, desde mi punto de vista, por ahí dice que propaganda por cualquier medio, por ahí dice, tira ese atarrayazo la ley, que desde mi punto de vista podría abarcar redes sociales también, podría abarcar internet. O sea, creo yo que sí hay una posibilidad de que el tribunal sancione, ordene, se retire una propaganda en redes sociales o internet. Creo que sí la hay. Obviamente es difícil porque estamos hablando, y aquí es donde viene la otra parte que ya escapa del deber ser, sino que el ser. Al final, ¿cómo puedes controlar a 20,000 usuarios, por decir algo, que estén haciendo propaganda electoral? Es difícil. ¿Cómo lo controlas? Y les puedes ordenar que ya no lo hagan. Que ya no lo hagan al Twitter, que cancele la cuenta, pero vuelven a abrir otra, pueden abrir 20 de un solo. Un instante después. ¿verdad? Un instante después y comienzan de nuevo a publicitar lo que ya se prohibió que se publicitara. Y en todo lo que el tribunal hace el proceso para de nuevo ordenar y sancionar, y si puede encontrar quién la hizo, entonces... Es la de nunca acabar. Es la de nunca acabar. Entonces, ahí es donde creo yo que es el llamado, que va a ser difícil obviamente regular y sancionar esta propaganda. Y recordemos que todo va migrando hacia las redes sociales, el internet, porque por ejemplo a nosotros el gasto en campaña electoral en medios escritos ha disminuido. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo los candidatos es publicitarse en los medios, pero en sus versiones digitales. O sea, ya no están publicitándose mucho en papel. Entonces, todo va hacia allá. ¿Cómo vas a lograr detener esa publicidad negra, negativa, gris, la que pueda, en contra de un candidato? Si es imposible, o sea, es como que quieras agarrar agua en tu mano y evitar que se salga, se te va a salir. Entonces, ahí creo yo que el llamado entonces es a la autoridad electoral, organizaciones de sociedad civil, candidatos y partidos que se cuiden y llamen a la población con mensajes
propositivos y positivos sobre la campaña. O sea, el tema es cómo le creamos la capacidad a la ciudadanía de que evite todas estas páginas que son troles y que sacan lo que se llama la fake news, porque eso al final lo que hace es distorsionar el proceso electoral. Sí. El que tú tengas inundadas las redes sociales de propaganda negativa, con propaganda, con noticias falsas. Ahora, ¿será que los candidatos están tratando de evadir una responsabilidad que tienen, por ejemplo, en términos de si son líderes, y obviamente tú bien lo dices, no pueden controlar hasta la última cuenta de alguien, pero obviamente que quien es líder y tiene carisma, tiene la capacidad de influenciar, de hacer un llamado y decirle a la gente, no, miren, esta no es la manera de estarme apoyando, si me están apoyando hay otra forma. Yo creo que lo pueden hacer y lo deberían de hacer, pero el tema es que está en juego el control del Ejecutivo. Entonces ahí todos los partidos políticos van a echar mano de lo que puedan y como puedan. Y digo, esto es lo que pasa. No es lo ideal, no es lo que debería de pasar, pero es lo que pasa. Entonces, en esa medida, aunque ellos hicieran llamados, porque si tú te recuerdas, y de hecho este año lo firmaron, siempre hay pactos antiviolencia, antiataques en la campaña electoral. Y siempre pasa lo mismo. O sea, siempre se terminan atacando, siempre hay, este año al menos no he escuchado violencia. No he escuchado violencia física entre... Yo creo que tiene que ver porque ya no andan con la propaganda en paredes, en la calle. Entonces, eso creo que ha mermado. Pero el tema es de que se firman pactos electorales. Pero la violencia se traslada a las redes también, ¿verdad? Sí, que al final no se terminan cumpliendo. Entonces, en esa medida creo yo de que los candidatos pueden decir, y están en la obligación de decirlo, hacer ese llamado, pero también los partidos y los mismos candidatos mejorar el tipo de propaganda que le están dando al ciudadano. O sea, a modo de que ellos tengan la versión oficial del partido, de su propuesta. O sea, lo que quiero decir es que tienen que cambiar la forma de comunicación con el electorado. Porque si siguen con esta forma tradicional de comunicarse, aunque utilicen redes, pero digo, utilizando mal las redes sociales, le están dejando ese espacio para toda esta fake news y para toda esta desinformación que al final, digo, no nos genera tener un ciudadano que ha analizado las propuestas y que ha tomado una decisión electoral a partir de razones, de argumentos, y así emite su voto. Y eso es lo que se busca, que el ciudadano vote razonadamente y no vote simplemente por un tema emotivo. Entonces, creo yo que ahí hay una deuda y hay algo que entrarle como sociedad, cómo logramos no blindar, pero sí de que el impacto de toda esta campaña negativa, sucia, fake news, no sea lo determinante para la decisión electoral. Así es. Bueno, interesante. Vamos a terminar nuestro segundo bloque de análisis con nuestro invitado y regresamos en unos minutos con reflexiones electorales de Cambio Democrático en el tercero y último segmento. No nos cambie. Estamos inaugurando la sede en donde nació mi mamá y donde nació mi abuelita también, mi abuelita Cristina. La verdad, para nosotros este día es muy especial por todo eso, porque toda esta zona ha estado abandonado durante los últimos 50 años. Tenemos que traerle desarrollo aquí a Concepción de Oriente, al Sauce, a todos los municipios de este hermoso departamento de la Unión, a Oriente, a San Miguel, a Morazán, a Usulután, a todo el país. Oficialmente, al cortar la cinta, queda inaugurada la sede de Nueva Ciudad Concepción de Oriente.
Gracias amigos por continuar con su programa Reflexiones Electorales con Cambio Democrático. Soy Aldo Álvarez y vamos a comenzar el tercer bloque de este programa, como lo hemos hecho desde el inicio, con la publicación del resultado de la encuesta que corrimos en nuestras redes durante toda la semana, desde el programa anterior, a donde le preguntamos a la gente en una forma simulada por qué candidato votaría y así nos ha expresado la gente su preferencia. Ahora proyectamos los resultados. Vemos, parece ser que, como cada semana lo hemos constatado, la diferencia a favor del candidato Nayib Bukele es considerablemente superior frente a la del candidato del Partido Arena, Carlos Calleja, y en tercer lugar, la del candidato del Partido FMLN, Hugo Martínez. Ahí están los resultados, siempre la correremos en los próximos días para el siguiente programa. Seguimos nuestra plática con Eduardo Escobar, muy amena. Estamos analizando desde una perspectiva muy equilibrada la campaña. Y yo quisiera introducir un tema no menos importante, pero que sí es más estructural. En los países, en las democracias más avanzadas, uno encuentra que precisamente para democratizar la campaña y evitar que sea el que tiene más recurso económico, esté mejor posicionado para ganar y que sea más la propuesta, dos cosas están reguladas. En primer lugar, el espacio. Los espacios de todos los candidatos son exactamente iguales, ¿verdad? Para que sea la propuesta la que prevalezca. Y en segundo lugar, el tema del intercambio de las ideas y las propuestas entre candidatos en formatos de debate. En otros países, los debates, el número de debates y el formato de los debates incluso están regulados por ley. Claro. Y tiene que haber un número mínimo de debates. Está regulado el formato, digo, porque aquí han habido algunos que se les ha llamado debate, porque en realidad han sido preguntas y respuestas en común. ¿Por qué será que no están regulados estos dos elementos tan fundamentales para una democracia? ¿Será que hay resistencia de los partidos por las capacidades de los candidatos? Antes de contestarte, Aldo, solo quiero agregar un tercer elemento que no está regulado, límite de gastos en campaña. Okay. Ese es otro elemento que no hay regulación en nuestra ley sobre cuánto es lo que se puede gastar en una campaña electoral, sino que aquí tenemos la posibilidad que si un partido tiene 40, 30, 50 millones, lo que sea, lo puede gastar en una campaña electoral, sin límite. Entonces, obviamente, desde el punto de vista de la equidad de la contienda, eso es pernicioso que no haya un límite de campaña. O sea, eso es un tercer elemento que creo que tampoco... que no está regulado y que creo que también hay que meter en este paquete que tú has planteado. Con el tema del tiempo aire o los espacios, la ley de partidos contiene esa posibilidad de que en el canal nacional los candidatos puedan tener un espacio para publicitarse, publicitar su propuesta y todo esto. En otras latitudes, pues como tú bien dices, hay un tiempo aire dedicado a los candidatos de forma igualitaria, independientemente de la fuerza electoral que tenga el partido al que representa. O el tamaño. Pero hay otro espacio, otra franja de tiempo que sí se da en proporción a la fuerza electoral, o sea, el número de votos que tenga el partido. Entonces, eso creo yo que también hay que entrar a analizar acá, en el caso de Salvador, de cómo establecemos mayores condiciones de equidad en la contienda electoral. O sea, eso hay que pensarlo también, porque como tú lo decías al inicio, aquí el que prevalece en su propaganda es quien tiene más dinero y paga más. Eso es lo que prevalece, y así ha sido desde la firma del acuerdo de paz. Quien tiene más dinero aparece más tiempo en spot, puede publicitarse más.
Pero, como digo, desde la concepción de la equidad electoral, pues habría que repensar eso. También habría que repensar lo que yo mencionaba hace un momento, ¿por qué no se establecen franjas electorales para la propaganda? Es decir, ¿a qué hora se puede publicitar la propaganda electoral? Aquí nosotros tenemos publicidades creo que la más temprano que se ha capturado es a las 2 de la mañana y lo más tarde hasta la medianoche. Entonces, estamos saturados de propaganda electoral. No hay límite en la zona, en las franjas horarias. No hay, es que no existe una franja de transmisión de propaganda. O sea, simplemente se puede transmitir a la hora que se pueda y a la hora que se quiera. Entonces, eso es un tema que obviamente hay que regular, y el tema de los debates. ¿Por qué no se da esto? Yo creo que tiene que ver o está relacionado directamente con el nivel de cultura política de un país. O sea, en El Salvador vamos creciendo en cultura política, la ciudadanía va creciendo, incluso los partidos van creciendo. Tal vez no como quisiéramos, pero se han dado algunos avances, pero no son suficientes para que en nuestro país el tema de discusión deje de ser en una campaña electoral si este candidato se subió a esta balsa o se subió a este otro cayuco. ¿Me entiendes? O sea, eso tiene que dejar de ser parte de la discusión en una campaña electoral, sino que tenemos que pasar a otro tipo de debate, a otro tipo de discusión, de ideas, de propuestas, y ahí es donde obviamente los esfuerzos que se han hecho, que pueden ser insuficientes para poner a los candidatos a debatir, pero creo que son importantes por el hecho de que yo no recuerdo haber visto a los candidatos en el 89 en una tarima, a todos juntos los que compitieron, aunque sea juntos. Yo no recuerdo ya solo eso. el hecho de estar juntos. Solo el hecho de estar juntos creo que ya es un avance. Ahora que, como tú bien dices, eso no es un debate, ok, no es un debate con el término completo de la palabra, pero sí son ejercicios que creo que son importantes en la lógica de ir construyendo cultura política democrática. O sea, de que los candidatos se suban al estrado y expresen sus ideas, aunque ya puedan tener las preguntas y ya saber más o menos qué es lo que les van a preguntar. Pero ese es un ejercicio que digo relevante, teniendo en cuenta de dónde venimos. O sea, que era impensable en 2009 que tú fueras a ver a Chafik Handal en 2004, Chafik Handal con Tony Saca en un estrado. Impensable. Impensable que tú lo fueras a ver y que fueran a hablar de sus propuestas. Entonces, creo yo de que, y ese es el esfuerzo que desde las organizaciones estamos haciendo, tratar de que crezca el nivel crítico de la ciudadanía para que le exija a los políticos esto. ¿Por qué? Porque aquí sí voy a parecer un capitalista consumado, pero el tema es que la oferta responde a la demanda. Entonces, si la ciudadanía no demanda a sus candidatos que debatan, que muestren otro tipo de campaña electoral, no la tradicional, los partidos políticos van a seguir, los candidatos van a seguir haciendo este tipo de campaña. Pero si tú como ciudadano les exiges que los quieres ver debatir, los quieres ver en un intercambio de ideas, los quieres ver otro tipo de campaña, en esa medida los vas obligando a que cambien su lógica y puedan introducirse este tipo de modificaciones que tú has mencionado. Por último, el tema, y no quiero dejarlo en el tintero, el tema hablando de la autoridad electoral. Nuestro Tribunal Supremo Electoral ha sido señalado por muchos sectores por las actuaciones que ha tenido, pero haciendo un análisis muy objetivo, muy balanceado, como lo hace Acción Ciudadana, ¿cómo podrían ustedes, digamos, calificar la actuación del árbitro electoral en términos de administración del proceso electoral hasta este momento, cumplimiento de los plazos electorales, aprobación, por ejemplo, de los paquetes electorales? Ustedes saben que incluye los formatos de las actas para contar votos, que hubo mucha polémica con las actas por relación a la coalición de Arena y otros partidos. Con relación a la educación electoral, que tanto realmente ha invertido el árbitro en términos de fomentar la participación de la ciudadanía en la votación. ¿Cómo califican desde su perspectiva la función del árbitro?
Quiero comenzar por lo último, y no quiero exculpar de ninguna manera al tribunal, pero recordemos que pidió un presupuesto a la Asamblea del Ministerio de Hacienda y le recortaron. Y los recortes, buena parte de esos están en publicidad y todo esto. Entonces, obviamente eso afecta el normal desempeño de una autoridad electoral, digamos en el caso de cómo informar a la ciudadanía. Ahí creo que es un tema, y como digo, no quiero de ninguna manera exculpar al tribunal, tiene su responsabilidad, pero ¿cómo lo va a hacer si no tiene los recursos? ¿Y esto a qué quiero llevarlo, Aldo? Brevemente, hay que repensar el financiamiento del Tribunal Supremo Electoral. No podemos seguir con este esquema de que es un presupuesto extraordinario para elecciones. Si todos sabemos cuándo hay elección, todos lo sabemos porque ya sabemos cuándo es. Claro. O sea, no es de que, de repente hay elección. No, ya sabemos. Entonces, ¿por qué no introducir dentro del presupuesto ordinario el presupuesto para la elección? Y si al final, por la inflación o por lo que sea, esa cifra se modifica, se ajusta y un refuerzo presupuestario, lo que sea. ¿Por qué? Porque no podemos estar supeditados a la eficiencia del Tribunal Supremo Electoral a que el presupuesto no le alcanza. Ya de hecho dijo de que van a ejecutar lo que les aprobó Hacienda, pero creen que solo lo van a utilizar en la primera vuelta prácticamente. Y si hay segunda y no hay presupuesto aprobado, bueno, que ya lo aprobaron, se complica la autoridad. Entonces, digo, comienzo con esto porque para el papel del tribunal... Como irle a rogar al ministro de es que no se puede estar haciendo eso. Eso hay que cambiarlo. Ahora, si vamos a los dos ámbitos de las facultades del tribunal, la jurisdiccional y la administrativa, yo creo que en la administrativa, con algunos señalamientos, creo que va logrando sacar la elección. Hay retrasos en algunos plazos de algunas actividades, yo lo sé, hay algunos retrasos. Puede cuestionarse los retrasos que se dieron para inscripción de partidos políticos, que el tribunal no cumple a cabalidad con estos plazos. Y en el ámbito jurisdiccional es donde podemos tal vez emitir algún tipo de cuestionamiento de otro tipo al tribunal. Ordenó en algunos casos suspender la campaña electoral adelantada, pero creo que se quedó corto el tribunal en ordenar la suspensión de campaña y sancionar a los infractores. O sea, creo que ahí le ha faltado al tribunal y no creo que sea cuestión de que no tenga las herramientas. No, yo creo que es un tema de voluntad. Sí, yo creo que es mezcla de esto. Pero, Aldo, creo yo que, no sé cómo te va a sonar esto, pero si bien el tribunal no puede generar o despertar la confianza debida en la ciudadanía, y que de hecho en los estudios de opinión aparece muy desacreditado el tribunal, pero creo que es más peligroso en este momento seguirle echando tierra a la autoridad electoral, porque ¿qué tal que hay un resultado cerrado tanto para pasar a segunda vuelta o la diferencia entre los contendientes? Como en 2015, por ejemplo. Recuérdate que en 2014, ¿te recuerdas que el FMLN no ganó en primera vuelta por un par de votos? Sí, una cosa por ahí. No ganó la primera vuelta y en la segunda fueron 6.500 votos. Entonces, ante un resultado tan estrecho, lo que se debe de estar generando desde mi punto de vista en este momento, y aquí digo candidatos, partidos y demás que estamos metidos en el tema electoral, es darle un respaldo al tribunal, no digo un cheque en blanco, un respaldo de que se está confiando en su labor y que muestre cómo está cumpliendo con esa labor, para darle certidumbre a la ciudadanía. O sea, este momento para mí es muy delicado que la ciudadanía no cree en la autoridad electoral. Sí, porque entonces no van a creer en los resultados. Es que ese es el punto. Ese es el punto. Sea quien sea que termine ganando, sea cual sea el resultado. O sea, porque si la ciudadanía desconfía del tribunal y, por ejemplo, ganar a Nayib Bukele, van a cuestionar el resultado, que la autoridad fue tendenciosa a. O si gana Carlos Callejas, o si hay segunda vuelta, igual lo van a cuestionar al tribunal. O sea, el cuestionamiento creo que hay que dejarlo de ver desde el sector al que uno pertenece, hay que verlo desde el punto de vista de la institucionalidad. Y la credibilidad. Es que es eso, independientemente del resultado y quién favorezca o quién no. O sea, el tema es cómo le damos certeza a la ciudadanía de que el resultado va a ser transparente y se va a respetar. Y que al final el presidente que resulte electo es porque la voluntad popular así lo quiso.
Eso es lo que habría que transmitir. O sea, digo, más allá de cuestionar cosas del tribunal, no estoy diciendo con esto de que no hay que cuestionarle nada, no, pero todo el cuestionamiento tiene que ir en función de cómo el tribunal garantiza la elección. Darle un respaldo, pero monitoreando todo. Exacto, o sea, porque si tú lo cuestionas sin la lógica de que ese cuestionamiento es para que él mejore el tribunal, el proceso y dé más garantías, si no lo hace en ese sentido, está socavando al final todavía más la credibilidad de la autoridad electoral. Entonces digo, ante un resultado muy ajustado o un resultado que yo no quiero o que no me place, estamos ante la posibilidad de que se desconozca el resultado, incluso por los contendientes o por la ciudadanía misma. Así es, y con todos los peligros que eso conlleva. Así es, entonces hay que cuidar ese punto. Así muy rápidamente se nos está acabando el tiempo. Como autoridad obligada, el tribunal ha sido, digamos, anuente a rendir la información que le han pedido a ustedes. La que nosotros le pedimos, sí, la entrega. No hemos tenido problemas con el tribunal en ese sentido, de que nos entregue la información. La que pedimos sobre los partidos, la entrega. ¿Ha fluido la información? Sí, de la que le hemos solicitado. Ok. Así es. Bueno, amigos, así llegamos al final de nuestro programa. Quiero agradecerle a Eduardo por haber estado con nosotros este día, con este análisis muy objetivo, muy equilibrado. Y quiero agradecerte por habernos acompañado. No, gracias. Muchísimas gracias por el espacio. gracias por estar con nosotros. Y queremos desearles nuevamente hayan pasado una muy feliz Navidad con sus familias y amigos y que también tengan un feliz fin de año en tranquilidad, en paz. Nos veremos la próxima semana, que ya será enero, el próximo jueves, y analizaremos un tema más de la campaña electoral desde la perspectiva de Cambio Democrático en Reflexiones. Esto fue Reflexiones Electorales con Cambio Democrático. Los saluda Aldo Álvarez. Hasta la próxima semana.